Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir estudiando la palabra del Señor como cada mañana, siendo fieles a nuestro estudio, a nuestro encuentro personal con la palabra de Dios, con el mensaje que Dios ha revelado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14, que dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Después de estudiar el encuentro que Jesús tiene con el centurión romano y ver cómo a través del poder de la palabra sana a su criado, pasamos ahora a un pasaje precioso. Y lo quiero denominar como precioso, no por el hecho de que Jesús sanara a la suegra de Pedro, como ya vamos a estar viendo en devocionales más adelante, sino por el hecho de lo que sucede en este primer versículo. La Biblia enseña cómo Jesús fue a casa de Pedro y una vez estando allí vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. He escuchado en diferentes ocasiones que Jesús fue a la casa de Pedro con la finalidad de sanar a la suegra. Pero lo cierto es que esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña simple y llanamente que Jesús fue a casa de Pedro. En otros evangelios, como puede ser el de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 29, se nos dice que esto ocurrió cuando salieron de la sinagoga. Así que nos encontramos aquí a Jesús yendo a casa de Pedro simplemente para estar allí con Pedro. Jesús no fue con el fin de sanar a la suegra, sino que estando ya en la casa de Pedro, vio a la suegra postrada en cama con fiebre. Esto nos enseña la cercanía que Jesús tenía con los discípulos. Jesús no era el típico rabino, el típico maestro, que enseñaba solamente desde la posición de maestro, sino que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Jesús iba a casa de sus discípulos. Fíjate en esto, cuando María se queda embarazada, la Biblia nos enseña en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 20, que ya estudiamos en su día, que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo a María que María iba a tener un hijo que es engendrado del Espíritu Santo y que su nombre sería Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que quiero decir con esto es que Jesús es un Dios cercano, es un Dios que está con nosotros. Él no es un Dios que nos ve desde las alturas, desde la lejanía, sino que Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que Jesús se despojó a sí mismo de su divinidad para descender aquí a la tierra y tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y esto es algo tremendamente maravilloso. Es algo formidable este acontecimiento de que el Dios Todopoderoso se haya hecho semejante a los hombres. Vuelvo y repito, Jesús no fue a la casa de Pedro para sanar a la suegra, sino que ya estando en la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro. A veces nosotros pintamos a Jesús, qué sé yo, como un Dios lejano. Pero no es cierto, es todo lo contrario. Jesús es cercano. Jesús fue una persona que constantemente se hacía rodear de gente, una persona que visitaba la casa de sus amigos, una persona que estaba en medio de las fiestas de sus más allegados. Como vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, todo ese capítulo, ¿verdad? Donde nos encontramos a nuestro Señor, a Jesús, acudiendo a una boda. Y ojo aquí, porque no solamente acudió a la celebración de esa boda, sino que es ahí donde curiosamente opera el primer milagro convirtiendo el agua en vino. A mí al principio te cuento que a mí me costó entender por qué el primer milagro de Jesús fue este y no fue otro. ¿Por qué Jesús no decidió operar su milagro, qué sé yo, sanando a alguien de alguna enfermedad, liberando a algún endemoniado? Y te digo que me costaba entenderlo porque no llegaba a asimilar la finalidad de este milagro. Si tú te das cuenta, este relato del Evangelio de Juan capítulo 2 nos dice que en esa ceremonia había vino. Lo que pasa es que ya se había consumido. Ya todo el vino que los novios habían provisto para la ceremonia ya se había bebido. Así que no estamos hablando de que no había vino, sino que el vino que había, pues ya se había gastado. Pero sin embargo, Jesús sabía que en una boda judía era toda una vergüenza para los novios el hecho de que se acabase el vino en mitad de la ceremonia. Y como Jesús es un Dios con nosotros, es un Dios cercano,
decide actuar para bendecir, para ayudar a este nuevo matrimonio. Esto es algo que a mí me rompe todos los esquemas, de verdad. Me tira por la borda todo ápice de religiosidad que pueda haber en mí. Y no solamente me rompe todos los esquemas, sino que me hace enamorarme aún más de Jesús. Bueno, y por otra parte también diré que este versículo nos enseña algo, aparte que curioso, muy importante. Y es el hecho de que Pedro estaba casado. Porque si la Biblia dice que Pedro tenía suegra, es lógico que Pedro estaba casado. Algunos han llegado a decir que sí, que Pedro estaba casado, pero que era viudo. Yo lo he escuchado predicar. Oye, yo honestamente no tengo ni la más remota idea de dónde se basan para poder decir que Pedro era viudo. Porque el apóstol Pablo, más adelante, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 5, nos enseña que la esposa de Pedro acompañaba a Pedro en sus viajes. En este versículo, Pablo se refiere a un hombre llamado Cefas, pero esto hace referencia a Pedro. De hecho, las traducciones más actuales ya no dicen Cefas, sino Pedro. Así que tenemos que aclarar rotundamente que Pedro tenía esposa. Y todo este asunto del celibato, de que los hombres de Dios no se pueden casar, oye, yo honestamente no sé de dónde lo sacan. La Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que honroso es el matrimonio. El decir que un cura, un sacerdote o que alguien que quiere dedicarse al servicio a Dios no puede casarse, no tiene fundamento bíblico alguno. De hecho, te diré algo muy importante. Y es que la Biblia nos enseña en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1 en adelante, que una de las señales de los últimos tiempos es que habrá gente que prohibirá casarse. Así que mucho cuidado con esto. Lo que está claro es que Pedro estaba casado y que servía al Señor. Y fue uno de los grandes apóstoles de Dios. Y esto no tiene nada de malo, sino todo lo contrario. El matrimonio es honroso. Y no solamente honroso, sino que también es necesario. Porque cuando tú cohibes a un hombre de casarse, lo cohibes de tener relaciones, oye, pues pasa lo que pasa. Sucede lo que por desgracia está pasando en otros lugares. Así que desde el primer versículo donde empezamos a estudiar esta visita que Jesús hace a Pedro y allí sana a su suegra, aprendemos estas dos cosas maravillosas. Lo primero es que Dios es un Dios cercano. Y lo segundo es que Pedro estaba casado. No se choca la idea de servir al Señor y casarse. No, esto está permitido totalmente y avalado por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres un Dios cercano, tú eres Emmanuel. Tú eres un Dios que te despojaste de tu divinidad, de toda la gloria, para venir y hacerte semejante a nosotros. Te hiciste en forma de siervo, te has hecho como nosotros, Dios. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos, bendícenos, Señor, en este día. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y si Dios nos lo permite, si Dios nos vuelve a dar el privilegio, mañana nos vemos para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.